Buenas tardes. El curso que vamos a presentar a continuación tiene que ver con el tema de proyectos mineros de avance, parte uno. Lo importante esta parte, digamos, del inicio de lo que corresponde a los proyectos mineros es conocer, ¿cierto?, la importancia, ¿cierto?, que tiene que ver con los desarrollos horizontales y las variables de control que se deben considerar cuando se realiza un proyecto. Por lo tanto, cabe mencionar que los proyectos, como por definición, tienen un inicio y un fin. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales es que podamos conocer, ¿cierto?, la importancia, ¿cierto?, de incorporar un estudio acabado, ¿cierto?, digamos como parte uno, lo que respecta a los proyectos de desarrollo minero horizontales en la minería subterránea. Bueno, parto primero principalmente presentándome. Mi nombre es Francisco Pedraza Valenzuela, ingeniero en minas de la Universidad de Santiago, y tengo un magíster en ingeniería industrial, mención procesos mineros. Y dentro de los capítulos que vamos a revisar, ¿cierto? Tiene que ver con los ciclos de avance y los desarrollos en un proyecto de minería. Bueno, pasando a la siguiente lámina, ¿cierto? Acá nosotros tenemos un ciclo de avance, un ciclo de desarrollo horizontal. En el ciclo de desarrollo horizontal partimos inicialmente por una etapa que se llama la topografía, ¿cierto? Una topografía inicial, en donde se marcan las perforaciones de acuerdo a un estudio, llámese topográfico, donde se determina la gradiente, ¿cierto?, de la sección, y en base a ello se empieza a marcar las perforaciones de acuerdo a su ubicación y coordenada. Por lo tanto, obviamente, antes de realizar esta operación, se requiere un despeje del camino, ¿cierto?, para poder realizar este trabajo de manera eficiente con los equipos de topografía necesarios para desarrollar, ¿cierto?, el proyecto. Por lo tanto, una vez que ya se realiza, ¿cierto?, la ubicación de las coordenadas, ¿cierto?, de cada punto topográfico digamos, de la sección horizontal, se realiza un carguido de explosivo, en el cual, de acuerdo a estudios, análisis, perdón, de acuerdo a la seguridad, se planifica, ¿cierto?, los tipos de explosivos, si son con retardo, ¿cierto? Y el factor de carga, ¿cierto?, que se requiere, ¿cierto?, para hacer la tronadura y para fragmentar la roca. Cabe mencionar que uno de los aspectos que realiza, ¿cierto?, el explosivo es por medio de una, de un volumen de gases, permite, ¿cierto?, generar un fracturamiento del macizo rocoso y generar un fracturamiento, como bien dicho, y fragmentar la roca, ¿ya? Y para eso se requiere un factor de carga, ¿cierto?, o kilogramos por metro cúbico, eh, en función, ¿cierto?, del tipo de roca que se va a utilizar. Por lo tanto, para calcular este factor de carga, se requiere, ¿cierto?, conocer el volumen de la sección, el área de la sección que se va a hacer la tronadura. Se requiere el largo de la perforación, la densidad del explosivo, se requiere el largo del tiro y el diámetro. Por lo tanto, son variables de control que se deben tener en cuenta para realizar una, un avance de desarrollo horizontal. Una vez que ya se incorporan, ¿cierto?, los explosivos, ¿cierto?, encartuchados, ¿cierto?, con sus detonadores, ¿cierto?, los amarres respectivos, obviamente utilizar un detonador electrónico
eléctrico o no eléctrico, todo dependiendo, ¿cierto?, de las condiciones de inversión que se requiere para el proyecto. Por lo tanto, se realiza, ¿cierto?, una tronadura para el objetivo de fragmentar la roca, ¿cierto?, y generar el tamaño adecuado, ¿cierto?, para que este material pueda ir directamente, posteriormente, a la etapa de estancado primario, secundario, y pasar por la etapa siguiente que estaremos revisando en los próximos capítulos. Por lo tanto, una vez que ya se realiza la tronadura, ¿cierto?, pasamos a una etapa que se llama carguío. Pero previo al carguío, se requiere hacer una ventilación. Y la ventilación se debe calcular el tiempo de reentrada, ¿cierto?, para ingresar a la zona donde se encuentra la roca fragmentada. Por lo tanto, este tiempo de reentrada, ¿cierto?, va a depender de un caudal. De un, de un caudal que se requiere, ¿cierto?, para poder evacuar los gases producidos por la tronadura. Por lo tanto, este caudal va a depender de un caudal que va a depender de la cantidad de dióxido de carbono, de monóxido, de ácido sulfídrico y los gases. Por lo tanto, la sumatoria de todos los caudales para cada tipo de gas, con sus límites permisibles, se obtendrá un caudal, ¿cierto?, un caudal total o un caudal requerido, ¿cierto?, para poder evacuar los gases. Por lo tanto, el tiempo de reentrada aproximadamente, en la práctica son 30 minutos, en el cual se requiere chequear, revisar que las condiciones, ¿cierto?, de la frente se encuentren en condiciones aptas para que, digamos, el personal pueda ingresar eh, con seguridad, ¿cierto?, a la zona de operación. Una vez que este tiempo, ¿cierto?, una vez que ya se chequeó, ¿cierto?, y cumpla con el requerimiento y el caudal necesario, ¿cierto?, para poder realizar y poder entrar, ¿cierto?, a la zona de tronadura, se requiere un tema, una situación que es revisar si hay desprendimiento de roca, ¿cierto?, si hay algún planchón que se puede generar producto de la tronadura, y para ello se requiere hacer un plan de acuñadura, en el cual se requiere hacer extraer, ¿cierto?, sacar todo el material que esté con problemas de desprendimiento. Por lo tanto, esta tarea no es fácil, se requiere un equipamiento adecuado, se requiere un procedimiento de trabajo correctamente realizable para poder realizar este tipo de labor, y se requiere un tiempo de ciclo importante para que pueda realizar este trabajo de manera óptima. Por lo tanto, es importante considerar que estos planchones o estas rocas, estos desprendimientos de rocas, se generan en la parte superior de la galería, producto de la tronadura, llámese porque generalmente la tronadura genera evacuación de gases, ¿cierto?, genera una especie de sismicidad, genera una vibración, que esta genera un daño, ¿cierto?, en el macizo y provoca el desprendimiento tanto en la zona eh, superior como laterales. Por lo tanto, se realiza esta cuñadura eh, de manera a través de un procedimiento adecuado, como les mencioné, de trabajo. Una vez que ya se realiza esta acuñadura, ¿cierto?, y las condiciones, ¿cierto?, se encuentran adecuadas, ¿cierto?, para poder, una vez que ya se aplicó la manga de ventilación, ¿cierto?, se aplicó el caudal requerido, ¿cierto?, para poder evacuar los gases, se aplica, ¿cierto?, un método de entrada, ¿cierto?, que corresponde al carguío de material. Bueno, aquí los equipos mineros, ¿cierto? Aquí, bueno, el punto 2, si lo avance, ¿cierto? Se me olvidó aplicar el punto 1. Los equipos mineros que se utilizan, ¿cierto?, para poder realizar la evacuación del material, se requiere que puede ser un scoop de bajo perfil,
que aproximadamente pueden estar entre los 5 o 12 yardas cúbicas, ¿cierto? Y puede hacer unos ciclos de carguío de material. Eh, Obviamente, esto tiene que estar, digamos, el terreno, tanto el techo de las paredes, ¿cierto? Y la cantidad de evacuación de los gases tiene que estar en condiciones óptimas para que este equipo pueda ingresar y realizar el carguío del material. El material está tronado, ¿cierto? Y el objetivo principal, que el camión, digamos, el equipo de transporte, lleve este material a una zona, a un trancado primario, ¿cierto? Que se puede encontrar en alguno de los sectores de la mina. Ya. Posteriormente, las perforaciones, antes de realizar, bueno, importante mencionar, ¿cierto? Que una vez que, antes se me olvidó mencionar que una vez que se haga la topografía, ¿cierto? Y se realice la marcada de tiro, ¿cierto? A través de las coordenadas, ¿cierto? Calculadas por el equipo de topografía, se realiza un, una perforación, se realizan perforaciones, ¿cierto? Y estas perforaciones realizan jumbos de perforación que están calibrados, ¿cierto? De acuerdo a sus condiciones, a diámetro de perforación, al empuje que tiene que tener, al tipo de barra, ¿cierto? Al tipo de roca que está asociada. Y todo esto, ¿cierto? Está en función del tipo de roca que el cual se va a operar, a trabajar. Bueno, pasando, ¿cierto? De la topografía, pasando de la perforación, pasando de la cuñadura y pasando al carguío. Eh, bueno, cabe mencionar que la cuñadura siempre se debe estar realizando, no solamente es parte, digamos, de un ciclo, sino que también es importante que una vez que se vaya realizando, avanzando en el ciclo, se vaya realizando las respectivas acuñaduras y revisando si es necesario realizar acuñaduras cuando sea conveniente. Eh, una vez que ya el material, ¿cierto?, es trasladado, ¿cierto?, a la zona de chancado y el material ya ha sido removido, se vuelve, ¿cierto? Se fortifica, se hace una fortificación de pernos. Esta fortificación, ¿cierto? En base a la seguridad, la fortificación va a depender del tipo de perno, pero el perno va a estar asociado, ¿cierto? Al tipo va a depender de las condiciones geomecánicas de la roca. Es decir, una roca dura, ¿cierto? Va a requerir, ¿cierto? Una cierta malla de pernos que se ajuste, ¿cierto? A ese tipo de roca y una malla, ¿cierto?, asociada al perno que permita permitir el sostenimiento del techo de la mina, digamos, de la galería. Por lo tanto, una vez que se coloca el perno, ¿cierto? Se coloca primero en la malla, el perno en la manchuela y se agrega el chocret, que el chocret permite, ¿cierto?, una adherencia, ¿cierto?, entre el cemento, entre el hormigón proyectado con el techo de la galería, y eso genera una compactación para que esté en condiciones, ¿cierto?, de poder realizar y seguir avanzando en el desarrollo. Pero es importante mencionar y considerar, ¿cierto?, que hay sectores de la mina, ¿cierto?, hay sectores, hay labores, cual eh, no se requiere una fortificación, llámese, debido a que puede haber presencia de una roca de buena calidad, ¿cierto? Y con estructuras cerradas de la roca, ¿cierto? Que permiten que no genere desprendimiento del macizo rocoso, por lo tanto es una zona que puede estar en una condición, ¿cierto? Que la roca puede estar roca viva, ¿cierto? Que no requiere fortificación. Pero es importante considerar, ¿cierto? Que una vez que ya se realicen estas operaciones, es revisar, ¿cierto? Que la roca, ¿cierto? Se mantenga, digamos, que el techo esté en buenas condiciones y que se adecue al tipo de roca que el cual se está trabajando. Si cabe mencionar que las rocas se clasifican en 1, 2, 3 y 4, y dependiendo de eso se va a realizar el tipo de fortificación que más se ajusta a ese tipo de macizo rocoso. Bueno, las condiciones geomecánicas, ¿cierto? Son importantes analizar.
Previo a estos estudios, ¿cierto? Se analizan estudios geomecánicos para ver la condición del macizo rocoso, eh, análisis RQD, Rock Quality Design, para ver, bueno, no se realiza mucho eso, pero sí verifica, ¿cierto? El estado de la abertura, ¿cierto? Formación de diaclases o estructuras presentes, ¿cierto? O fallas que pueden haber en el macizo rocoso. Y en base a eso, como ya les mencioné, se considera el tipo de fortificación que más se ajusta a, a ese tipo de proyecto. Y la seguridad. Obviamente la seguridad es uno de los factores más importantes, ¿cierto? Que se consideran debido a que un trabajo seguro, ¿cierto? Genera, el objetivo es generar cero fatalidad, cero incidente, cero accidente y con condiciones de trabajo, ¿cierto? De la más, permite que ajustarse, ¿cierto? A reglamentos de seguridad minera, ¿cierto? Hay un reglamento en la actualidad, hay un reglamento, ¿cierto? El reglamento de seguridad minera, decreto 132, en el cual se especifica la forma correcta, ¿cierto? De realizar una fortificación de tipo de carguillo, ¿cierto? La forma de realizar la tronadura, o cuando están los tiros que, o se generan tiros quedados, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento correcto de realizar? Bueno, acá se puede ver una foto, ¿cierto? De una galería. Esta galería, ¿cierto? Se encuentra fortificada, en el sentido se encuentra con chocolate, y la sección es una sección que permite, ¿cierto? Eh, Permite generar una ventilación. Ahí se ve una manga de ventilación. Se puede ver que están, digamos, en la parte, están haciendo desarrollos, trabajos, y que esta galería se encuentra fortificada en condiciones adecuadas, ¿cierto?, para poder transitar. Llámese, hay personas, hay un personal de ahí trabajando, y ahí en el desarrollo, ¿cierto?, se consideran importantes variables como el largo para realizar una galería, un desarrollo horizontal. Se considera el largo de la perforación, los puntos que están ahí mencionados, el diámetro de perforación, la sección del túnel que se realizará la excavación, las condiciones geomecánicas o estabilidad, el tipo de fortificación que se utilizará para el proyecto y cantidad de material de remoción, a remover, perdón. Va a ser importante considerar que la cantidad de material a remover va a depender del volumen tronado, ¿cierto?, de la sección, que va a depender básicamente, ¿cierto?, del ancho, de la profundidad, ¿cierto?, de la altura, y por la densidad de roca, ¿cierto?, se va a obtener un valor que es la cantidad de volumen, ¿cierto? Y en base a eso también se estima el tonelaje que se va a extraer, ¿cierto?, para que el equipo de carguío pueda realizar el carguío del material respectivo a la zona estancado que es su destino. Y también la cantidad de explosivos, ¿cierto? Estamos hablando de la cantidad de factor de carga, ¿cierto? La cantidad de cartuchos que se van a utilizar, de acuerdo a la cantidad de perforaciones que se realizan. Van a considerar, ¿cierto? Variables, por ejemplo, tipo de detonadores que se van a utilizar por cada perforación. Estos detonadores tienen asociado una secuencia de salida. Esta secuencia está en función del tipo de roca, ¿cierto? Y va a estar en función, ¿cierto?, de la salida que se requiere realizar o formar la cara libre, ¿cierto? Es todo un diseño. Es todo un diseño que se realiza para generar la tronadura. Por lo tanto, la secuencia, ¿cierto?, parte por un tiro vacío, ¿cierto?, en la parte central, y se empiezan a hacer perforaciones alrededor, de acuerdo a la ingeniería, y se realiza una secuencia de salida en función, ¿cierto?, del tipo de la cantidad de material que se va a remover, y la secuencia va a depender, ¿cierto?, también
la variable de control geomecánico y la variable de control que va a depender, ¿cierto?, de la energía, ¿cierto?, requerida para fragmentar la roca. Eh, la energía va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de gases que se van a, se va a generar, y la cantidad de gases va a generar eh, fracturamiento de la roca, ¿cierto? Y esto asociado, ¿cierto?, va a generar una vibración. Cuando todas estas variables de control son importantes tener en cuenta al momento de realizar un proyecto de desarrollo horizontal. Y son más, digamos, porque estamos revisando solamente ahora en este momento la parte uno, donde estamos hablando de la parte introductoria, ¿cierto?, que tiene que ver con estos trabajos. Bueno, acá se presenta, ¿cierto?, un tipo de carguío un camión de bajo perfil, en el cual el tonelaje, ¿cierto?, si se compara con equipo, ¿cierto?, carguío de una mina a rajo, creo que estos son menor, obviamente, pueden estar entre 70 hasta 80 toneladas, a veces un poco más, pero más o menos ese, digamos, promedio. Eh, y las capacidades. Las capacidades, ¿cierto? El tiempo de ciclo, ¿cierto?, va a estar asociado a la carga del material, que va a estar la pala, ¿cierto?, el camión, va a agregar, ¿cierto?, se va a transportar y va a descargar. Después, o va a maniobrar, obviamente, dependiendo, ¿cierto?, de lo que debe realizar. Si es maniobra, tiempo de carguío, tiempo de ida, tiempo de vuelta, y maniobra, descarga y carga. Son tiempos de ciclo que se consideran en el estudio. Por lo tanto, a medida que se va profundizando el desarrollo horizontal, ¿cierto?, estos tiempos de ciclo tienden a aumentar, o también a la medida que se encuentra más lejos, ¿cierto?, de la zona de estancado, también tiene un tiempo de ciclo, un impacto en el tiempo de ciclo, que es un indicador que permite, ¿cierto?, medir el tiempo de ciclo para cada tipo de avance que se va realizando en el desarrollo horizontal. Por lo tanto, esto, estos desarrollos horizontales previos al carguío, obviamente, hay que revisar ciertos aspectos como mecánicos de parte de mantención, como la presión de aire neumático, las condiciones de luces, aspectos de seguridad, combustible, posibles planchoneos que se pueden realizar. Por lo tanto, es importante, como ya había mencionado, realizar una constante acuñadura para ver las condiciones, ¿cierto?, en que se encuentra el macizo rocoso, y revisar eh, la presencia de fallas o fracturas o estructuras presentes que pueden haber en la zona. Es importante tener en cuenta, ¿cierto?, que en la geología se permite, ¿cierto?, identificar los cambios litológicos que ocurren en el interior de la mina, y con eso sacar información para poder realizar un mapeo geológico y poder entender más o menos cómo se va comportando el desarrollo horizontal al interior. Bueno, eso ha sido la presentación, la introducción. Espero que le haya servido esta introducción, ¿cierto?, de la parte uno de, digamos, de lo que estamos analizando, ¿cierto?, del desarrollo horizontal. En la próxima clase, ¿cierto?, estaremos revisando lo que corresponde a los cálculos que se requieren para estimar los tiempos de ciclo, ¿cierto?, después los tiempos y todo lo que viene asociado, ¿cierto?, a la parte técnica, operativa, ¿cierto?, en el desarrollo horizontal. Espero que esta introducción les haya servido. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.